Bien, hermano, quiero leer con ustedes este fragmento del Evangelio, al cual yo le he llamado de la misma forma que el sermón en esta tarde. Yo le he llamado el Evangelio aplicado. El Evangelio aplicado. Y dice de esta manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Bueno, antes muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces cuando Jesús le llamó, él arrojó su capa, se levantó, vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, estamos acá en un pasaje que se ha predicado muchas veces. Lo interesante de este pasaje es que tiene muchas aristas por donde estudiarlo. Nosotros lo vamos a ver hoy desde la perspectiva de que este pasaje es una aplicación de la predicación del Evangelio. Tenemos una enseñanza en esta tarde que queremos compartir, porque quiero que si usted nos visita, usted es parte de la iglesia, y alguien le pregunta en la calle: fuiste a la iglesia, ¿qué aprendiste hoy? Quiero que enseñes algo, quiero que aprendamos y que recordemos. Y lo que vamos a estudiar hoy es que Jesús es nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo de evangelista. Ese es Jesús. Es nuestro mejor ejemplo de evangelista. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, tenemos que saber que Jesús nos ha hecho un llamado, y es a predicar el evangelio, a llevar el evangelio. No podemos pensar que la única labor nuestra ocurre y sucede de puertas hacia adentro. Tenemos que saber que el llamado es de puertas hacia afuera. Una de las cosas que tenemos también que entender es que Jesús no nos llamó a ser azúcar, ni a ser melosos. Nos llamó a ser sal y luz. Muchas veces queremos dar un derivado del evangelio azucarado y meloso, como si Dios necesitara que la gente se convirtiera para no quedarse solo en el cielo, cuando realmente el evangelio es algo que nos es concedido por Dios, es una bendición, y somos nosotros quien tenemos gran necesidad del evangelio, de aprender la salvación. En esta tarde nosotros queremos estudiar a través de este pasaje algunos elementos claves del trabajo del Espíritu Santo en las almas. Porque una cosa que aprendemos en la Biblia es que usted y yo no estamos llamados a convertir a las personas. Nosotros no podemos hacer a las personas cristianas. No podemos hacer a las personas nuevas criaturas. Nosotros presentamos el Evangelio de Jesús y se establece entre la persona y nosotros un triálogo donde nosotros le hablamos, pero el Espíritu Santo, el cual provocó esa cita, está trabajando en el corazón del oyente, y el que transforma el corazón y el que cambia el corazón del oyente. Así que cuando acá estamos en el pasaje del ciego Bartimeo y estamos viendo que Jesús está trabajando allí y que Jesús está hablando con el ciego Bartimeo, tenemos que entender que aquí está implícita la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando en el corazón de Bartimeo. Y es por eso que Jesús manda a llamarle, le trae, le habla, y ocurre la conversión, la sanidad y toda la obra de Dios. Porque la obra de Dios no puede ocurrir aparte
del Espíritu Santo de Dios y de Dios mismo. Nosotros no somos capaces de poder convertir a una persona. Nosotros somos los utensilios, las herramientas que llevan el Evangelio a las personas. Por eso quisiera que me ayudara Jordi para comentar el primer elemento clave que está implícito en ese pasaje, que está relacionado con la labor del Espíritu Santo. Y ese es el primer elemento. Sin nuestra condición, sin Jesús, nuestra condición es de angustia y ¿qué más? Y desesperanza. Bueno, me gusta este pasaje. Es un pasaje que he meditado esta semana completa. Ha hablado a mi vida profundamente. Me he sentido súper incómodo con este pasaje, súper confrontado. Es un pasaje que me ha incomodado más de una vez. Lo primero que este pasaje nos refleja es la condición en que este hombre se encontraba. Y yo quiero hoy comenzar por la conclusión. Por eso voy a pedirle a Jordi que me ponga la conclusión. Porque la historia de Bartimeo probablemente es la historia tuya o la mía. Él se encontraba a un lado del camino. Él estaba sin propósito, sin dirección. Estaba olvidado, marginado, considerado menos que los demás. Quizás como nosotros, o como él, escuchamos alguna vez de un tal Jesús, pero no lo podíamos ver, no lo podíamos conocer, solo escuchábamos su nombre, solo había oído de él, pero el Espíritu Santo puso en el corazón de Bartimeo dejarlo todo, soltar la capa y venir a Jesús. Y yo creo que un poco es lo que sucedió con nosotros, entendiendo que Jesús era nuestra seguridad. Y decidimos que Dios era nuestra protección. Y Dios le dio eso y mucho más. ¿Cuántos Bartimeos el Espíritu Santo pondrá en tu camino para que le presentes a Jesús? Cuando yo estoy viendo esta historia, te puedo decir que estoy viendo mi historia. Y probablemente tú estés viendo tu historia. A lo mejor no estaba yo en Cuba, a un lado del camino, tirado, sin ropa, sin comida, sucio, pero mi condición espiritual era esa y peor. Y acá tenemos que entender, en el contexto que está relatado este pasaje, la condición de esta persona. Esta era una persona despreciada, porque los judíos tenían entendido que si la persona tenía un defecto, eso era provocado por un pecado, probablemente estaba en herencia. Por eso una vez le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no, esto Dios lo permitió para glorificarse, para que ustedes vean su gloria. Y sanó a esa persona. Esta era una persona que estaba a un lado del camino, era un hombre que mendigaba, un hombre pobre, probablemente era un hombre que algunos lo habían despreciado. Pero cuando yo estoy leyendo en ese pasaje, la primera pregunta que me hago es, ¿en qué lugar de la historia me encuentro yo? Porque muchas veces, siendo como un Bartimeo, se me ha olvidado y me da por actuar de forma diferente. Y hay muchos cristianos que hoy han olvidado de dónde Dios los ha sacado, de dónde Dios los ha traído, y están en el lugar equivocado de la historia. Por eso yo quiero preguntarte hoy, preguntarme a mí mismo, ¿en qué lado de la historia me encuentro hoy? ¿Eres de los ciegos que tienen necesidad de buscar a Dios? ¿O eres de los religiosos que con su pésimo testimonio estorbas a los que están buscando al Señor? Porque eso fue lo que pasó acá. Aquí solamente no estamos hablando de Bartimeo. Aquí ustedes saben que la persona principal es Jesús. Y te voy a decir algo, este es un pasaje que incomoda y probablemente te vayas incómodo. Y gloria a Dios, porque he venido incómodo, porque he meditado la palabra y me ha incomodado. Porque me he visto en ocasiones fuera de mi lugar. En vez de tener una actitud
de necesitado, en vez de tener una actitud de queriendo encontrar la misericordia de Dios, he estado como piedra de tropiezo estorbando el crecimiento de otros. Y eso fue lo que pasó aquí, porque este hombre, cuando sintió que era Jesús, él nunca lo había visto, pero él comenzó a gritar. ¿Y sabes qué pasó? Te voy a decir, ve al versículo 48. Dice, muchos le reprendían para que se callara. Mi pregunta es, ¿eres de los que quieres saciar tu necesidad en Jesús? ¿O eres de los que estorban a otros porque están buscando a Jesús? ¿Eres de los que te incomodan la vida espiritual de otro? ¿Qué es lo que grita tu alma? Tu alma grita, ten misericordia de mí, oh Dios. O tu alma grita, cállate, no busques a Dios, no menciones la Biblia. ¿Sabes que yo me he encontrado con gente que se incomoda porque yo uso la Biblia? Y no te estoy hablando de gente inconversa. Te estoy hablando de gente cristiana que me ha dicho a mí, oye, pero tú usas la Biblia para todo. ¿En qué lado de la historia estoy hoy? ¿Eres un ciego en el camino que estás clamando por la visita de Dios a tu vida? ¿O eres un religioso que quieres apartar, que quieres acallar la voz del Espíritu, que quieres sacar del camino a los que buscan a Jesús? ¿En qué lado de la historia te encuentras acá? Te voy a decir algo. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos en el lado equivocado de la historia. Porque en vez de ser de bendición, estamos siendo de estorbo. Fíjate, la Biblia dice que Jesús dijo, tráiganlo. Y lo llamó. Y entonces fíjate lo que es la hipocresía humana. Ve al versículo 49 y lee el final. Los mismos les dijeron, ten confianza, levántate, te llama. ¿Tú sabes a qué se parece eso? Eso se parece a cuando vivimos con dos caras. Cuando le damos una cara a alguien y le decimos, tú eres bueno, tú eres de bendición, tú eres todo eso, y por detrás lo apuñalamos. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que muchas veces pasa. Y es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que estar en el lado correcto de la historia. Nosotros no podemos ponernos en el lugar de Jesús. No tenemos las condiciones para desplazar a Jesús y ponernos nosotros. Pero nosotros tenemos que olvidarnos de la religión, porque la religión nos salva. Aquí no se trata si tienes el pelo largo, el pelo corto, si eres gordo, si eres flaco, si eres lindo, si eres feo. Aquí se trata de que nuestra alma tiene que clamar de la misma manera que clama esta alma, ten misericordia de mí. Porque ¿sabes lo que decía ese señor? Ese señor decía, yo soy un miserable, pon tu corazón conmigo. Yo soy alguien que necesita de ti. Y eso es estar en el lugar correcto de la historia. En los años en el Evangelio no se te olvide, que el tiempo no te haga olvidar que sin Jesús nuestra condición es de angustia y desesperanza. Nosotros necesitamos a Jesús todo el tiempo y en todo momento. Porque si eso no sucede, entonces ahí, en vez de ser de bendición, somos de maldición. Todavía me duele la hipocresía esa. Cállate, no llames a Jesús. Y cuando Jesús se manifiesta, dice, ten confianza, ten fuerza, ve a Él. Qué despreciable. Jesús no dijo ni una palabra de esta gente. Ni los llamó, ni los sanó, ni los curó. La palabra dice, como tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué tristeza que muchas veces, en vez de servir al Señor con un alma que desea refrescar su sed en la palabra de Dios,
nos vamos detrás de las cosas mundanas. Nos vamos detrás del mal testimonio. Y nos empieza a incomodar que la gente busque a Jesús. Y yo sé, ¿sabes por qué la gente aquí le dijo no hables y llames a Jesús? Porque se sentían acusados. Porque cuando tú tienes mal testimonio y estás al lado de alguien que tiene buen testimonio, te sientes acusado. Te sientes incómodo. Yo tenía un profesor en el seminario que se llama Eliodoro Pernas, que no sé si ya está con el Señor, pero ese profesor, nada más de conversar con él, tú podías sentir a un hombre de Dios. Tú podías sentir que esa vida estaba en el Señor. Fue una gran inspiración. Todavía recuerdo cuando nos daba aquellos consejos y nos decían, no den un paso sin Jesús. Iglesia, recapacitemos y pensemos y busquemos a Jesús. Oremos todos, leamos todos la Biblia, aprendamos todos juntos y no hagamos como estos fariseos hipócritas que por delante dan una cara y por detrás tienen otra. Que primero estorban para que el hombre no vaya a Dios y después le dicen, oh, qué bueno eres maravilloso, ve, ten confianza, ten fuerza, tú puedes llegar a Jesús. Jesús es nuestro modelo de evangelista. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús no hay ni importantes ni menos importantes, ni hay naciones, ni hay culturas, ni hay razas. Para Jesús hay corazones perdidos. Y cuando se refirió a este hombre nadie le hablaba. Este era un hombre que estaba tirado en el camino. Este hombre quizás alguien pasaba y le tiraba unas monedas. Por supuesto que ningún religioso lo tocaba porque se contaminaban. Y entonces no podían ir ahí a ofrecer los sacrificios. Pero ese es el problema, que muchas veces nos olvidamos que estamos vivos y adoramos a Dios no a través de la religión, sino a través de la relación con Jesús. ¿Y sabes qué? Me ha incomodado. Te lo tengo que decir. Me ha incomodado. Porque muchas veces quiero hacer mi voluntad. Muchas veces quiero que las cosas salgan como yo digo. Y cuando soy confrontado con Jesús y cuando estoy confrontado por su palabra, entonces que entiendo que estoy en el lugar incorrecto de la historia. ¿Y sabes qué? Cuando te vayas del lugar correcto de la historia, cuando te vayas al lugar incorrecto, el diablo te va a llevar. El diablo va a poner enemistad en tu corazón, va a poner tristeza, va a poner duda, va a poner ansiedad, va a poner muchas cosas feas en tu corazón. Porque el diablo no te ama, el diablo te desprecia. Y el diablo lo que quiere es robarte la bendición. El diablo quiere destruirte. Así que vuelve. Porque yo estoy esta semana, y les digo, esta semana necesito que oren por nosotros, por nuestra familia. Vamos a tener un hijo en operación. Va a ser operado por anestesia general. No sabemos nada. Estamos en las manos de Dios totalmente. Solo va a suceder y solo va a pasar la voluntad de Dios. Todo lo que vaya a pasar le vamos a dar la gloria a nuestro Dios. Pero quiero estar en el lugar correcto de la historia. Quiero volver al lugar correcto. Y esta semana voy a estar buscando profundamente a Dios para volver al lugar correcto. Te invito a que lo hagas. Mírate, obsérvate. Haz un análisis de tu vida. Y si te encuentras en el lugar incorrecto, vete rápidamente de ahí. Que ahí quien te tiene en sus manos es el diablo. La palabra dice, el que no está conmigo, está contra mí. Lo segundo que aprendemos en este pasaje es que al encuentro con Jesús, el Espíritu Santo nos libera de ataduras y de estorbos. Vamos a ir al versículo 50. Dice la palabra de Dios. Entonces
arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa. La capa para Bartimeo representaba su mayor tesoro. Era lo único que tenía. Con esa capa dormía, se tapaba del frío. Con esa capa cubría su desnudez. Con esa capa se cubría del sol, de la lluvia. Inclusive era una capa que él ponía para que las monedas cayeran ahí y poder recogerlas, porque él estaba tirado en el camino. Cuando leí esto, me sentí de nuevo incómodo y me sentí profundamente confrontado por el Señor. Y me hice esta pregunta: ¿dónde estoy? ¿Estás viniendo a Jesús o te estás alejando de Jesús? ¿Qué estás dejando por Jesús? Él dejó su capa y fue a ver a Jesús. ¿Qué estás dejando tú? ¿Qué estoy dejando yo? He dejado mis pecados, mis vicios, mis debilidades. Estoy arrepentido de mis pecados. No te estoy hablando de venir a la iglesia. No te estoy hablando de hacer algo en la iglesia. No te estoy hablando de dar dinero en la iglesia. No te estoy hablando de hacerte llamar cristiano en la iglesia. Todo eso lo sabían hacer los religiosos. La gente hipócrita que no quería que él encontrara a Jesús eran expertos en parecer religiosos. ¿Sabes lo que dijo Jesús de ellos? Que ellos se levantaban en las calles, levantaban las manos y oraban para que todos creyeran que ellos eran espirituales. ¿Sabes cómo los llamó Jesús? Sepulcros blanqueados. La pregunta es: ¿dónde estás? Porque este hombre arrojó su capa. ¿Qué he arrojado yo? Es que todavía estoy en esa miseria, haciendo convenios con el pecado. Es que todavía estoy aceptando los ofrecimientos de Satanás a mi vida. ¿Acaso ya perdí el temor al Espíritu Santo? ¿Perdí el temor a la obra de Dios? No te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de tu alma, te estoy hablando de mi alma, te estoy hablando de mi relación con Jesús, te estoy hablando de mi arrepentimiento verdadero. No te estoy hablando de los falsos arrepentimientos, porque ya tú sabes que aquí yo prediqué sobre los falsos arrepentimientos. Gracias, mi hermano. Que eso para nosotros es algo tristísimo. Tenemos que empezar a arrepentirnos de nuestros falsos arrepentimientos. De todas esas veces que nos hemos sentado y le hemos dicho al Señor: ya no lo voy a hacer más. Lo volvemos a hacer. Estos fariseos eran súper religiosos. Tenían vestiduras largas. Este hombre no, este hombre estaba tirado en el camino. Lo único que tenía era una capa. Su ropa no valía 1 kilo. Probablemente su estado de salud era deteriorado. Pero no, aquellos hipócritas. Aquellos no, aquellos tenían aspecto religioso, aquellos tenían unas vestiduras largas, aquellos sabían largos pasajes del Antiguo Testamento, podían repetir el Shema, pero no había nada en sus corazones. Entonces me pregunto: ¿qué estoy dejando? ¿A qué estoy renunciando para volver a servir a Dios? ¿O es que voy a seguir sirviendo al diablo y a sus falsos testimonios? Dice la palabra: se levantó y vino a Jesús. Te lo voy a decir en hebreo. En el idioma original dice que se puso de pie de un salto. No dudó. Jesús lo llamó y se puso de pie de un salto y siguió a Jesús. ¿Tú te imaginas un ciego siguiendo a Jesús? ¿Cómo podía saber dónde él estaba? ¿Sabes que muchas veces nos hemos quedado ciegos? Sabemos el camino de la iglesia, pero no sabemos el camino al corazón de Dios. No sabemos de memoria el camino para venir a la iglesia, pero no sabemos el camino a la comunión con Dios.
No sabemos la novela, no sabemos los programas de televisión, no sabemos las músicas mundanas, no sabemos todo. Pero el camino al corazón de Dios no lo sabemos. Se nos olvidó. Nos olvidamos que nosotros somos los Bartimeos de esta época. Es que nos echamos un poco de perfume, nos pusimos una ropa ahí que muchas veces la compramos en Goodwill y después decimos a la gente que la compramos en Europa. ¿Y esa camisa me la compré en Europa? Dice, mentira, si la compré en Goodwill, de uso. Cállate, vieja. Déjame meterle a esta gente una impresión. Y así. Vivimos de pura apariencia. Vivimos de pura hipocresía, diciendo lo que no somos. Nos hemos olvidado del verdadero camino. El camino al corazón de Dios. Sí, sabemos hacer largas oraciones. No, somos tan expertos haciendo oraciones que la gente que viene nueva hasta le da miedo orar. Porque tenemos un lenguaje y una verborrea para la oración que es horrible. Pero las oraciones no salen de este horrible lugar. Porque no salen de nuestro corazón. Sabemos la Biblia. La hemos cogido, la hemos movido de un lado al otro, no sabemos versículos bíblicos, pero ¿sabes dónde fallamos? En vivirlos. Me molesto con Maidita y entonces le pongo por el Facebook, el Señor va a justiciar a los que cocinen mal. Me bloquea. Me bloquea. Se nos olvidó el camino al corazón de Dios. Pero este hombre no. Este hombre estaba ciego, pero espiritualmente vivo. Pero muchas veces nosotros creemos que vemos y estamos espiritualmente muertos, ciegos totalmente, en las manos de Satanás. Satanás jugando con nosotros. Satanás, como le dijo el Señor a Pedro, estoy orando para cuando remueva tu vida. Pero ahí estamos. Y lo más lindo, nos creemos que eso es el cristianismo. Nos sentimos orgullosos de eso. Venimos aquí, cantamos, formamos una película, un espectáculo, levantamos las manos. La gente dice, este pastor que espiritual. Y por dentro, podrido, pudredumbre, de la cabeza a los pies. ¿Será solo el pastor al que le pasa eso? A lo mejor el pastor es más malo de todo. Hay una tercera cosa que queremos aprender. Vamos a ir al versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Y sabes algo? Me volví a enojar. Me volví a sentir mal. Es más, dejé por 2 días el mensaje. Dudé venir a predicarlo. Y dije, ¿qué es esto? Mira qué sencillo. ¿Qué quieres que te haga? Es una pregunta que no solamente es para el ciego, también es para nosotros. ¿Sabes lo que buscas? ¿Qué quieres que el Señor haga por ti? ¿Realmente tú quieres que el Señor haga contigo la obra de Dios? ¿O tú quieres que el Señor apoye lo que tú quieres hacer? ¿Realmente tú quieres? Ahí me sentí súper mal porque dije, Señor, ¿por qué pones esto a mí? Y me hice esta pregunta, ¿realmente yo quiero que el Señor borre mis rebeliones, trate con mis rencores? ¿Realmente yo quiero que el Señor trate con mi odio, con mi manera de vivir la obra de la carne? ¿De veras que quiero superar esto?
¿Quiero que el Señor trate con mis hábitos verdaderamente? ¿O quiero conservar esa parte oscura, diabólica y satánica que atormenta mi vida, pero que me da gozo y placer? ¿Quiero eso? ¿Quieres seguir viviendo en la misma miseria mundana que has vivido hasta hoy? ¿O ya sabes que quieres seguir a Jesús verdaderamente? Esa pregunta me atravesó. Porque tú te imaginas después de tantos años que se me haya olvidado quién es Dios, quién soy yo y de dónde me sacó. ¿Tú te imaginas que al final de la historia yo me ponga en lugar de Dios? ¿Te imaginas qué triste? Lo milagroso en la obra de Dios, y fíjate este pasaje, es increíble, porque mientras el ciego encuentra el camino a Jesús y sabe lo que quiere que Jesús haga por él, los religiosos ni encontraban a Jesús, ni encontraban el camino de Dios, ni sabían lo que Jesús podía hacer por ellos. Es increíble. Qué increíble. ¿Qué es lo que capta mi atención? ¿Qué capta mi atención en este lugar? ¿Sabes que yo tuve un tiempo donde yo iba a la iglesia a fijarme en la gente? No me acuerdo haber adorado a Dios en ese tiempo ni un día. Porque en ese tiempo yo sabía la manera que se vestía la gente. Yo sabía quiénes eran los que hablaban en el culto. Le contaba por un reloj los minutos a los que se quedaban dormidos. En ocasiones me senté al lado de los que quedaban dormidos para ver si los aguantaba con el codo. Pero nunca me acuerdo que en ese tiempo hubiera adorado a Jesús. ¿Y sabes qué? Estaba en la iglesia. ¿Sabes qué? Parecía cristiano. ¿Sabes qué? Todo el mundo me amaba. Y yo amaba a todo el mundo. ¿Sabes cómo yo veía a la gente en la iglesia? Los había despedazado. Tenía a la vieja allá que le había cortado la lengua. A los conflictivos de aquí, a los pecaminosos de allá, a aquellos que no cantaban, no sé ni por qué. Si el pastor me preguntaba, le podía decir quiénes eran los que tomaban la cena y quién no. Y te puede parecer gracioso, pero eso es triste y miserable. Porque venir a la iglesia eso es perder tu tiempo. Es blasfemia hacer la obra del diablo en el terreno de Dios. Ven a la iglesia a buscar de Jesús. ¿Qué quieres que Él haga por ti? Piénsalo. ¿Quieres que revitalice tu vida? ¿Quieres volver a tener tu primer amor? ¿Quieres tener una fe real? ¿Quieres tener deseos de seguir a Dios? Relaciónate con Jesús. Eso hizo Bartimeo. Eso hizo Bartimeo. Mira cómo termina, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y cogió un part-time y trabajó 80 horas esa semana. Dice, y siguió a Jesús. Así que lo que Dios le dio, lo usó para seguir a Jesús. ¿Tú sabes por qué te cuesta mucho trabajo seguir a Jesús? Y eso es una cosa que yo me he preguntado. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo seguir a Jesús? Porque estoy pidiendo cosas que no son de Dios. La Biblia lo dice. Hay veces oramos, pero no sabemos ni orar. Es más, oramos como no conviene. El Espíritu Santo dice que intercede por nosotros para que nuestras oraciones no tengan estorbo. El ciego Bartimeo esta semana ha sido para mí algo extremadamente difícil de leer, de digerir
y de traerlo hoy. Ojalá que te incomode. Ojalá que te vayas bravo hoy de aquí. Ojalá que lo que estoy diciendo, Dios lo ponga en tu corazón para que seas confrontado y que cuando llegues a tu casa caigas arrodillado pidiéndole perdón a Dios, como me pasó a mí esta semana, porque yo he estado en el lugar equivocado, en el lugar de la historia equivocado. Voy a terminar como comencé. Quiero recordar que la historia de Bartimeo no es una historia rara. No es la historia de la gente mala. Es mi historia. Es mi historia porque yo reconozco que estaba en un lado del camino. No tenía propósito, no tenía dirección. Estaba olvidado, marginado, considerado menos que los demás. ¿Sabes? Cuando eres el gordo, tienes que desarrollar nervios de acero, porque el bullying te persigue. Todos quieren jugar contigo, todos te quieren dar golpes, y tú eres el gordo. Tú eres el más pequeño. Entonces, ¿tú sabes cómo yo resolví eso? Yo era el más malo de todos. Algunas veces lo hago. ¿Sí o no? ¿Por qué lo hago? ¿Sí o no, Ángel? Nos dejamos usar. ¿Sabe por qué, Pablito, no nos dejamos a usar? Porque ya vemos el bullying venir. Como nos han dado tanto, ya nosotros estamos a la defensiva. No, ya nosotros estamos en el ataque. Después que mi hijo se operó y quedó mal, yo le dije estas palabras y creo que me equivoqué. Pero le dije, nunca te acomplejes con nada. Todos tienen defectos. Pero la mejor defensa es el ataque. Me equivoqué. Muchas veces estamos así, atacando a los demás, a la defensiva. ¿Por qué tú me miras a mí, Rolando? ¿Así estamos? ¿Por qué tú me miras a mí? Viene Jenny y me dice, pastor, ¿puedo orar por ti? Y yo, ora por mí que te voy a botar de aquí. Sí, porque los cristianos desarrollan un complejo con eso. Que tú le dices a un hermano, voy a orar por ti. Piensa que tú le estás mentando a la madre. Piensa y dice, qué cosa más terrible, este hombre quiere orar por mí. Eso es que yo he hecho, este hombre cree que yo soy pecaminoso. En algo malo me vio este hombre a mí que quiere orar por mí. Hermano, si lo que te quiero es ayudarle, o sea, bendecir. Pero es que hemos estado en el lugar equivocado del camino. Hemos estado tanto tiempo perdidos. Hemos estado tanto tiempo mal. Pero hoy puede ser diferente. Porque hoy tú te puedes ir de aquí. Porque hoy tenemos la palabra de Dios aquí. Porque hoy su Espíritu Santo está en nuestros corazones. Porque hoy su palabra es nuestra realidad. Hoy tú puedes retomar el camino. Hoy tú puedes decir, Señor, ten misericordia de mí. Así. No hay que leerse 20 versículos bíblicos. No hay que hacer una oración famosa. No hay que venir aquí y hacer unos brincos. Como una persona que me dijo aquí, vine a visitarte en la iglesia. No me gustó el culto. ¿Por qué? Porque no había humo. Porque nunca apagaste las luces. Porque no vi la administración. Porque tú tenías que haber llamado a todo el mundo para ministrar. Pero si el Espíritu Santo es el que hace el llamado, ojalá que el Espíritu Santo hoy llame tu corazón y te incomode. Y te vayas bravo. Y te vayas prendido. Porque eso es señal de que Dios está trabajando contigo. Porque dice la Biblia que donde Dios ama, ahí también disciplina. Y azota a todo el que tiene por hijo. A lo mejor es peor porque a lo mejor te vas aquí suave, fresco y bajito de sal. Te vas bajito de sal, malísimo, porque eres sal de la tierra. Te vas como si no pasara nada.
Otros hacemos más que el pastor la coge con la gente. No, este es mi problema. Solo te lo estoy compartiendo. A lo mejor el Espíritu Santo trata contigo a través de él. Yo no soy un santo, no tengo una aureola, ni tengo un altar. Yo soy una persona como tú, que necesito del Señor todos los días. Necesito arrepentirme. Y te exhorto, igual que lo quiero hacer yo, a buscar de Dios. Que aquí la persona principal no es Bartimeo. En este pasaje la persona principal no son los hipócritas. Aquí el principal es Jesús. ¿Sabes por qué? Míralo ahí en la Biblia, está sencillo. Dice el versículo 49. Entonces Jesús deteniéndose, ¿qué dice? Mandó a llamar. Aquí el que llama es Dios. Yo puedo decirte lo que quiera. Yo puedo exhortarte de lo que sea. Yo te puedo decir, cambia, vuelve a tu primer amor, haz las cosas bien. Pero mis palabras nada son. Aquí el que llama es Jesús. Por eso le ruego al Señor que cuando salgamos de este lugar, esta palabra, el Señor la clave en nuestros corazones. Para que sintamos el llamado que hoy Jesús nos está haciendo. Un llamado a más santidad, un llamado a más entrega, un llamado a más servicio para Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar.